Yo sigo sintiendo que hay mucho por hacer. No tanto solamente en la representación per se, que pues ayuda, ¿cierto? Sino también en entender las historias. Representación quiere decir que haya mujeres en... Exactamente, que ayuda a que haya mujeres en cargos, pero también es qué tipo de mujer estamos presentando. O sea, si hablamos de diversidad, no pueden ser siempre las mismas mujeres urbanas, blancas, heterosexuales. Es decir, hay una interseccionalidad. Interseccionalidad. Yo te voy a mover el micro para acá. Tranquilo. Porque caí en cuenta que si... Que estoy mirándote a ti, acá, entonces no lo miro allá, es cierto. ¿No está bien? Existe una interseccionalidad entre nosotros como personas. Ahí necesito un guía. No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no solo somos nuestra dimensión de sexo o género, ¿cierto? Que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Cierto? O sea, la pregunta en los formularios debería ser género y no sexo. Pues depende, porque me imagino que si estás tratando de hacer un estudio médico de algo específicamente, ¿no? Pero en últimas es importante saber que son cosas diferentes. Pero si hablamos de identidad debería ser género, de acuerdo. Pero además del género están muchas interseccionalidades, que es como esas pequeñas secciones que hacen parte de nuestra vida y que en su conjunto nos hacen ser diferentes. No es lo mismo hablar con una mujer rural que con una mujer urbana. No es lo mismo hablar con una mujer que ha tenido una experiencia étnica de crecer en una comunidad indígena que aquella que tal vez nació mestiza y siempre se ha creído europea. Viene de unos contextos... O la que en realidad es europea... Y sí, también, porque no está mal. Y que acaba de llegar de otro país, tal cual, tratando de explorar algunas cosas. Entonces, esto tiene tan largo como de ancho porque al final no solamente deberíamos buscar más mujeres en puestos de toma de decisiones, sino diversidad en el puesto de decisión. ¿Diferentes mujeres? Y no solo mujeres, también en los hombres. Y esto es muy interesante porque el debate entre si son las mujeres o los hombres es una porción del debate. Pero cuando hablamos de diversidad en general, deberíamos estar hablando nosotros de tener diferentes puntos de vista en una mesa de toma de decisiones. Y a veces eso significa cosas evidentes como, bueno, no todos podemos ser hombres, ¿cierto? Porque nos está faltando el 52% del planeta, que son las mujeres. Más ¿verdad? De la mitad. Más de la mitad. Pero también más de la mitad de la junta directiva del planeta. Exacto. Pero además, si tienes solamente hombres y mujeres citadinos, urbanos, de la misma universidad, es difícil que tú puedas hablar de una decisión representativa, ¿no? Y al final, si nos vamos al mundo de la tecnología, esto es súper interesante, porque cuando hablamos de datos, de la diversidad de datos, el origen ya no es diversidad de personas, sino diversidad de datos también. Claro, porque es que imagínate, te voy a contar un ejemplo. Hubo una aplicación que hacía filtros en la cara, ¿cierto? Y hacía un análisis de tu cara. O sea, filtros como Snapchat. Sí, sí, di tú unos filtros de belleza, de luz, de brillitos, ¿no? Te cambio el género y entonces ahora eres hombre o ahora eres mujer. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Como que te podías volver más viejito o más joven, ese tipo de filtros. Y hubo hace muchos años un caso de personas afrodescendientes que estaban denunciando que la aplicación los estaba blanqueando cuando hacían los filtros de belleza. Claro, el microrracismo que está instalado es terrible. O sea, te voy a embellecer y eso significa que te aclaro la piel. Tal cual. Pero entonces cuando tú haces el doble clic para entender, no necesariamente es que los desarrolladores de la app sean tremendos racistas, algunos de pronto sí, pero no lo sabemos porque no los conocemos, nunca supimos cuál era su versión. Pero lo que sí sabíamos era que eran rusos, que habían entrenado un algoritmo basado en personas rusas. Y entonces probablemente ellos no tenían en su entorno a personas de piel más oscura como para decir, ay, me acordé. Y no solo eso, la máquina, porque puede que ellos no tuvieran en su entorno, pero la máquina
no fue alimentada con datos de personas diversas, ¿cierto? Entonces la máquina aprendió un concepto de belleza con lo poquito que le dieron. Claro, un sistema, le dicen, esta es la humanidad, la humanidad es de este color. Y que lo bello es de este color, además. Porque tanto lo bello como lo feo. Probablemente, si hubieran tenido un filtro de lo feo, también como los datos solamente fueron de personas escandinavas, ¿no? De estos arquetipos europeos nórdicos, ¿cierto? Pues también les hubiera salido el feo blanco. ¿Sí? Claro, faltaría hacer un triple clic, ya no un doble clic, sino un triple clic para ver si los creadores de la aplicación hicieron un ejercicio juicioso al desarrollo de su aplicación pensando en que iba a ser un producto global y que para ser un producto global tiene que ser diverso y representativo de la diversidad global. Y allí pues tenemos un gran desafío en general como sociedad y es, bueno, al desarrollador que está empezando su proyecto en el garaje, ¿qué tan fácil le queda acceder a una gran cantidad de datos fiables, verídicos, para poder entrenar sus algoritmos? Y es por eso que es tan importante la labor que están haciendo diversas compañías, para no hablar de marcas, ¿cierto?, para democratizar de alguna manera esos modelos de inteligencia artificial que sí han podido alimentarse un poquito más de la diversidad global. Entonces es súper importante. Estaba aprendiendo de eso. Entonces hay modelos fundacionales que son los que albergan esa gran big data para alimentar las inteligencias artificiales, y luego las compañías hacen un tuning para acomodar todo el universo de datos a lo que están necesitando. Por ejemplo, o para activar la data que ya ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un banco y llevo 20 años en el sector financiero y tengo tal cantidad teras, exacto, petabytes. Ya le pedí los datos a los clientes. Ahora necesito entender qué información hay ahí. Entonces también un algoritmo que ya está entrenado puede venir y revisar y decirte, ay, mira, encontré unas coincidencias y creo que esta es la estructura de la información. Pero todo esto me devuelve a la charla de la diversidad, que era el foco inicial. Y es, cuando hablamos en diversidad, yo creo que hoy en día... Incluso, ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa. Es que a veces me pregunto como, ¿de verdad es diversidad lo que estamos buscando o es simplemente justicia? Y por justicia no hablo de justicia vindicativa o de castigo, sino de qué es lo justo, cómo debería ser justo. Lo que pasa es que entramos en temas bastante filosóficos y yo me quedo en la diversidad porque justicia parte de una idea de que hay una víctima y un victimario. Y la realidad es que siempre que hay un victimario hubo primero una víctima que desencadenó en un montón de cosas para que sean victimarios. Es decir, la gran mayoría de los victimarios de toda la historia, y esto no los justifica y esto no justifica a ningún racista, machista, ni mucho menos, pero la realidad es que sociológicamente nuestra evolución está vedada por unos contextos culturales, educativos. Entonces es muy difícil creer que la responsabilidad es meramente individual, es social, es colectiva. Y si nos ponemos así, pues hagámonos un juicio a todos los colombianos por ser tan colombianos, por tener esa colombianidad. Entonces resulta un tema de más allá. Que en realidad, hasta donde yo he aprendido, la colombianidad es perfectamente escalable a toda América Latina. Terminamos teniendo las mismas raíces, con las mismas mezclas de raíces. Y sin embargo, yo soy de las que se inscribe más en la idea de que una cultura se hace por la serie de interacciones que tienen las personas en un territorio, que comparten un lenguaje y que comparten una serie de reglas, creencias y tradiciones en sí. Entonces tú puedes tener una cultura corporativa, puedes tener una cultura karateca, puedes tener una cultura de lectores que se solapa con tu cultura colombiana. Entonces yo puedo ser colombiana porque comparto con todos los colombianos un jingle como felicidad es todo aquello que nos hace recordar, y todo colombiano se va a acordar, ¿cierto? Y eso nos hace en el mismo contexto, tenemos el mismo lenguaje, tenemos el mismo contexto y entendemos de qué estamos hablando. Respondemos y vamos a responder al jingle, exacto.